bienvenidos a Abril Romero Información, a esta programación especial por el 793 aniversario de la aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza, que estamos teniendo en nuestro canal de actualidad en la devoción de María Santísima de la Cabeza. Hoy nos acompaña don Enrique Gómez Martínez, académico correspondiente en Andújar de la Real Academia de Historia de España, de la Historia, consejero de número del Instituto de Estudios Jiennenses y también historiador de la ciudad de Andújar. Don Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a profundizar un poco de lo que ha sido a lo largo de la historia la devoción a la Virgen de la Cabeza, centrándonos en la aparición al pastor Juan Alonso de Rivas, desde sus comienzos hasta la actualidad. Don Enrique, lo primero por preguntarle, ¿cómo comenzó cómo fue el milagro de la aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza al pastor? Bien, lo primero que tenemos que remontarnos es al año 1225, cuando los árabes entregan al rey Fernando III, conocido más tarde por el Santo, la ciudad de Andújar, entonces la villa de Andújar, ¿no? Entregan en 1225 lo que es el castillo, y al año siguiente es cuando salen ya los árabes de Andújar y viene la repoblación por cristianos de la villa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, 2 años después, según cuenta la tradición, 1227 se aparece o es hallada en el cerro de la Cabeza la Virgen que va a recibir de ahí el nombre, ¿no? Virgen de la Cabeza. Hay historiadores del siglo XVII, como Salcedo Olí, que difiere sobre el año en que se produjo este hallazgo o aparición. Dice que 1233. Sin embargo, cuando pasan los años y las investigaciones, y el otro historiador local y miembro del Cabildo Municipal, Terrones Robles, en 1657, dice que la Virgen es hallada en 1227. Cuando Salcedo Olí, en 1677, vuelve a publicar su panegírico historial sobre Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena, ya unifica la fecha y se queda en 1227, probablemente también buscando la de mayor antigüedad, ¿no? Bien, a partir de este momento, este hallazgo milagroso que puede ser, que a pesar de que sea una leyenda, puede tener un fundamento realmente verdadero, porque primero, han pasado 2 años de la llegada de los cristianos. Los cristianos necesitan tener un motivo para quedarse aquí en Andújar, porque vienen de tierras distintas a las nuestras. Le habrían prometido una serie de circunstancias que a lo mejor no se daban en la realidad, y necesitan un motivo por qué ya justificar que se quedan aquí en Andújar. Y se produce una aparición. Muchas de estas apariciones, a lo largo después de los siglos, están relacionadas con las conquistas o las fundaciones de las ciudades, porque es un elemento que sirve para cohesionar, para unir a todo el que viene. Vienen los cristianos, obviamente necesitan de una virgen cuya devoción viene celebrándose desde la reconquista de la península, pues de norte a sur. Entonces ya tenemos esa aparición, sea 1225 o 1233. El hecho es que debió ocurrir porque el lugar donde se encuentra la imagen existía el llamado Fortín del Jándula, que era un lugar para controlar el paso de caminos que iba desde Andalucía a La Mancha. Entonces, en este control había allí un fortín que se lo alternaron la orden de Calatrava y los árabes en su control. Puede ser que una de las vírgenes llamadas arzoneras de madera, que los calatravos solían colocar en la parte delantera de sus monturas cuando iban a caballo, estas vírgenes pues las ponían en los lugares que estaban y le daban culto, obviamente, ¿no? Entonces,
pudo que en una salida rápida, una huida del lugar, dejarán abandonada una imagen. Esta imagen que después va a encontrar un pastor que al principio es solo un pastor y más tarde ya, cuando se le vayan poniendo fechas, se le vayan poniendo nombres y apellidos a todo, día de la aparición, etcétera, que eso ocurrirá según la documentación que conocemos en siglos sucesivos, pues será de Colomera, un pueblo como todo el mundo conoce de la provincia de Granada, ¿no? Ahí tenemos ya el hecho físico, el hecho donde arranca nuestra tradición. 1227, aparición a un pastor de una imagen que es traída a la ciudad, que es recibida, que tiene en cuenta una serie de leyendas, que si huye, que si le quieren construir, porque es verdad que en principio intentaron construirle lo que es la primitiva ermita medieval, antes de cruzar el lugar, el río Jándula. El río Jándula en aquella época era un paso natural que dificultaba mucho la comunicación con el Cerro de la Cabeza, que es donde el pastor, cuenta la leyenda, encuentra la imagen. Entonces quieren construirla, según la tradición, pues esa ermita se cae. Esto va a pasar también en otros lugares. Esto se repite en otros sitios incluso con la misma Virgen. Entonces, esta imagen, esta ermita, esta construcción iniciática se cae, y los de Andújar entienden ya finalmente que donde quiere la Virgen, según le había dicho al pastor y la leyenda que recoge y que le da diálogo y tal, Salcedolí en 1677, pues quiere que sea allí donde se construya, no antes de cruzar el Jándula. Es normal que quisieran construirle la ermita antes de cruzar el Jándula, porque las dificultades orográficas, las dificultades de cruzar el puente. Pensamos que hasta el siglo XVII no va a estar el puente que conocemos actualmente. Antes se construían puentes de madera que las crecidas del Jándula se los llevaba, lo arrastraba, ¿no? Es normal. Había también barcazas que permitían cruzar las orillas, ¿no? Entonces, todo esto también había dado lugar a que hubiese accidentes, enfrentamientos, peleas. O sea, eso creaba siempre disputas entre uno y otro, ¿no? Total, que al final se va a construir y va a comenzar todo lo que es la devoción. No sabemos en qué momento comienza la romería. Es verdad, nosotros no la tenemos documentada, aún no sabemos cuándo pudo iniciarse. Probablemente la romería no se iniciaría hasta el reinado de los Reyes Católicos, que es cuando en España empieza a haber una estabilidad, porque pensemos que una romería parecida a lo que hoy la entendemos, tenía que darse unas condiciones. En la sierra había bandidos, en la sierra estaban todavía los árabes, ¿entiendes? Entonces no había forma de celebrar una romería de forma continuada como actualmente la pensamos, ¿no? Total, que hasta el reinado de los Reyes Católicos no se darían esas circunstancias, y a partir de ahí. Eso explica que en 1505 el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce pues dé unos estatutos a la cofradía de Andújar, en la que se ve que están refundados los estatutos de la Edad Media con los estatutos ya de la Edad Moderna, ¿no? Que es el siglo XVI, que a partir de ahí va a regir pues todas esas relaciones que los cofrades, porque estamos ante fundamentalmente las cofradías en esta época eran cofradías asistenciales, es decir, yo me hago de una cofradía, pago unos dineros de entrada, pago después una cuota, pero estoy buscando una serie de beneficios cuando llegue mi hora de partir al otro mundo, para que me atiendan en la enfermedad mis hermanos cofrades, y después pues me den una sepultura digna, el ritual y el culto que en aquella época había a la muerte, pues está muy presente en estos estatutos de 1505, que además incluye una palabra que es cofrada, para distinguir entre la mujer cofrade y el hombre cofrade. Entonces veis que un lenguaje a principios del 16 ya muy avanzado, ¿no? Para distinguir entre un sexo y otro, ¿no? Entonces estos estatutos también tienen
digamos, una de sus normas es que la gente no se inscriba en el último momento de su vida en la cofradía solo buscando ese favorecerse de esos beneficios que aportaba la cofradía en ese último momento de su vida, como he indicado antes, ¿no? Sino que llevara más tiempo, y sobre todo eran cofradías, porque estamos hablando, hoy día nos quejamos del número de personas que tiene la cofradía, ¿no? Sí. Pero claro, en aquella época eran muy pequeñas, muy pequeñas. Pensemos que cuando en 1782, después de la suspensión de las cofradías en el reinado de Carlos III, cuando esa cofradía quiere volver a marchar, a ponerse en funcionamiento, cuando recibe un estatuto del rey, por eso se pasa a denominarse Real Cofradía, entonces estamos hablando de que había unas 70 personas o menos. En esta época que estamos hablando, del siglo XVI, las cofradías eran muy pequeñitas, eran muy incluso reducidas, elitistas, se podía hablar, ¿no? Entonces, no nos debemos ahora, nos llame la atención de que tengamos 2000, que tengamos pocos cofrades. En aquella época era muy distinto. Además, una cofradía que tenía, y después va a tener a lo largo del siglo XVIII con los nuevos estatutos, una acción de pedir dinero para los presos de la cárcel. En la cárcel, cuando se estaba, no, el Estado no es como ahora, que te da de comer, que te cuida, etcétera, etcétera. No, a ti te metían en la cárcel, y si no había alguien que te ayudara a comer y a eso, pues no comías. Y claro, las cárceles ya no solo eran terribles por el hecho de estar encerrado en condiciones prácticamente inhumanas, sino que además no tenías cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Entonces la cofradía de la Virgen de la Cabeza salía por las calles pidiendo limosna con un estandarte que eran unos grilletes, es decir, unas esposas, lo que podemos entender que a veces se llaman grilletes, que lo llevaban, y ya todo el mundo sabía, porque la gente funcionaba, no sabía leer y escribir, pero funcionaba por símbolos. Entonces todo el mundo que veía ese estandarte sabía que era la cofradía de la Virgen de la Cabeza, que estaba pidiendo dinero para los presos de la cárcel. Bien, entonces el siglo XVI será el gran siglo de la reconstrucción, de la ampliación de la ermita medieval del santuario. Interviene el famoso arquitecto de la Catedral de Jaén, Andrés de Vandelvira, que da la solución a la actual como la conocemos, porque a pesar de que aquello se destruyera en la guerra civil, la reconstrucción de Regiones de Pastrana fue bastante fiel a lo que había, ¿no? Entonces mantuvieron ese arco, esa bóveda de cañón, esos altares laterales, o sea, nos damos y la reja, la famosa reja del siglo XVI, ¿no? La mantuvieron, y vemos un poco realmente cómo era el primitivo santuario, que van a reconstruir a lo largo del XVI y parte del XVII. Después en el XVIII también sufrirá transformaciones, ¿no? Y lógicamente en aquella época la aparición no se celebra, la aparición es una cosa muy moderna. Es de 1918 cuando acuerda la cofradía hacer una misa en Andújar. Aquí en la ciudad. En la ciudad, en la iglesia de Santa María. Ahí van a estar varios años, hasta que ya en la posguerra ya va a ir cambiando cuando viene la orden trinitaria y tal, y va a recibir un impulso fundamental, siendo el padre Arturo Curié el superior del santuario, el rector del santuario, donde van a hacer ya eso que ahora más conocemos, más parecido a las celebraciones actuales, ¿no? De la noche del 11 al 12 de agosto, porque claro, ¿quién habla hasta el siglo XIX? No sabemos que no cita nadie la fiesta, la aparición, nadie tiene fecha, por tanto tampoco podían celebrar algo que no conocían, ¿no? A pesar de que allí sí celebraban la Natividad de la Virgen y la fiesta de la Virgen, pues en septiembre, el 8 de septiembre, había una costumbre de celebrar. Muchas cofradías de la Virgen de la Cabeza celebraban esa celebración, ¿no? Entonces, total, que cuando llega el padre Arturo Curié,
pues empieza aquello a tomar otra dimensión, empieza ya a celebrar una cosa nocturna, incluso una representación, que aquí personas de Andújar, como el escritor y que también fue el cronista oficial de la ciudad y consejero del Instituto de Estudios Jiennenses, Francisco Calzado Gómez, con otras personas, ayudado por Luis Andehuela, su cuñada Susana Alonso, que también fue pregonera de la romería y hermana mayor, consorte, y hacían ahí una representación con unos diálogos y tal, que aquello pues también fue evolucionando, cambiando, y después ya pasamos a otra época, en la década de los 90, que se saca la Virgen en la talla de madera con el manto solo echado por la espalda, y ya todo esto va evolucionando a como la conocemos a la actualidad. Incluso el aumento de la presencia de personas y de miles de personas, eso también es una cosa sí, que ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. En definitiva, yo creo que eso, que es una fiesta en un mes que también permite pues a miles de personas desplazarse de otros lugares de la geografía nacional, incluso del extranjero, para asistir a esta fiesta, pues que ya ha tomado una importancia destacable para no solo Andújar, sino para en general la devoción a la Virgen de la Cabeza. Pues muy bien, Enrique, muchísimas gracias por la entrevista que nos ha brindado y que nos ha dejado para todos nosotros, todos los devotos y todos los fieles de la Virgen de la Cabeza que nos siguen a través de nuestras redes y nuestro canal de YouTube. Es una pena lo que este año está sucediendo por la pandemia. Eso también quería preguntarle para terminar esta entrevista. ¿Ha sufrido en algún momento la aparición, que como venimos diciendo es algo muy contemporáneo y no ha tenido tampoco mucha trayectoria de tiempo para sufrir una pandemia, pero la romería sí que ha sufrido pandemia y sí que se ha detenido a lo largo de la historia, ¿no? Sí, realmente, porque la aparición que celebran una misa y en el santuario, la guerra interrumpiría, supongo, esa misa de Santa María en el mes de agosto, y después ya, pues cuando toma ya en la década, a partir de los años 45, 50 sobre todo, que es cuando toma auge, pues que yo sepa nunca se había suspendido aquí. La romería sí, la romería a lo largo de los siglos, por circunstancias no solo de epidemia, en prevención de epidemia, etcétera, sino también, por ejemplo, la guerra de independencia, las desamortizaciones eclesiásticas cuando el santuario está en poder del Estado, hasta que Isabel II, a petición de la cofradía de Andújar y apoyada por el resto de cofradías, le devuelve el edificio del santuario. Pues entonces sí se suspendió la romería, porque la Virgen en muchas de estas ocasiones estuvo aquí en Andújar. Hubo una época que fundamentalmente se traía al convento de San Francisco, donde está la actual plaza de Abastos. Todo el mundo sabe que allí estuvo el antiguo convento de San Francisco, ¿no? Allí se trajo, sobre todo en la guerra, tanto en el periodo de la guerra de la independencia, como después en el periodo de la desamortización de los bienes eclesiásticos, y por supuesto el cierre, por tanto, del santuario y el no haber romería. Muy bien, don Enrique, pues muchísimas gracias. Y ya pues solo nos queda esperar a 2021 y que Dios quiere que la Santísima Virgen nos proteja para estar allí viviendo la romería y la aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza ya con el 794 aniversario de esta aparición. Muchísimas gracias, Enrique. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. A su reina de los cielos y tu